¿Qué tal, familia antirrealista? Soy Máster Axel y soy parte del laboratorio de acción escénica Vladimir Chekhov. Bienvenidos al videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. En el vídeo anterior comentábamos que la razón que nos hace dedicarnos a la escena es la misma que aquella que nos hace interesarnos en el BDSM, resistir al sistema binario y a la identidad. Las razones por las que creemos firmemente que se vive mejor resistiendo a lo binario que creyendo en ello, que se vive mejor celebrando el caos que teniendo miedo de la contradicción, están explicadas en los vídeos anteriores si queréis revisarlas. Pero si no, no os preocupéis, que como no pretendemos tener una estructura lineal y progresiva, volveremos seguramente sobre todas ellas. También decíamos, y siempre es importante recordarlo, que no creer en la identidad conlleva no poder afirmar ninguna cualidad estable de nada. En nuestro caso, conlleva no poder afirmar que practicar BDSM o hacer teatro, que es el tema de hoy, pueda ser esto o aquello de forma permanente e inmutable, que sea bueno o malo per se, que resista o que promocione el binarismo. Así pues, como en el ejemplo que poníamos de las drag en el vídeo anterior, practicar BDSM puede ser pro-identidad y bastante reaccionario en nuestra opinión, si creemos que somos dominantes o sumisos como identidad eterna, y aún en este caso, recordemos, sería mucho mejor que otros dispositivos de poder asimétricos simplemente por el hecho de ser consensuado. Pero también, y que quede claro que esta es nuestra opción, puede ser un acto muy subversivo si nos ayuda a reconocer los roles, géneros o identidades sexuales como performadas. Y si nos damos cuenta de que algunas de las cosas que creíamos que éramos nosotros de forma permanente e inmutable no lo son, sino performativamente, no como esencia, sino como simulacros. Ahora en 3 minutos prometemos explicar perfectamente en qué consiste el simulacro. Somos más libres porque sabemos que nos podemos desprender de ellas cuando queramos, ya que no forman parte de nuestra esencia. Y eso sí que nos interesa. Desidentificarnos. Conocernos cada vez menos para tener más posibilidades. Pues bien, sí, hay un BDSM que ayuda y muchísimo en la tarea de desidentificación y que además resiste a la mediocridad poética generalizada. Para practicarlo, ya sabéis, invitad a vuestro pensamiento crítico a vuestras orgías o suscribiros a este canal, lo típico. Y hay también un teatro que lo hace, donde las cosas no son esencialmente, sino performativamente. Un teatro que funciona como simulacro y estimula la tarea de desidentificarse. Pero, ¿qué teatro? ¿Cualquiera? Pues al igual que no cualquier cachete es BDSM del que resiste al binarismo, no cualquier individuo bajo un foco con algo que recitar resiste a la realidad. Vamos a ir, que ya os habréis dado cuenta que a mí me gusta mucho, parte por parte. La primera teoría relativamente rigurosa que explica qué es lo que se hace en un teatro, qué es en sí lo que hace un intérprete, incluso la primera que afirma que el intérprete hace algo como artista, que crea algo, es la de Stanislavski. Y lo que el intérprete crea son personajes. Y la relación entre intérprete y personaje es muy sencilla. Cuanto más se parezca el intérprete al personaje, mejor será. Esta relación es exactamente la misma que la que existe en Platón entre las ideas y las cosas, entre los modelos y las copias. Cuanto más se parezca la copia al modelo, mejor será. En términos muy generales, a esta relación se la conoce como representación y está en la base de lo que se ha entendido desde hace mucho tiempo por teatro. De hecho, en castellano, en otros idiomas no, se utiliza el término representación teatral. O la representación teatral va a comenzar, apaguen sus móviles. Que es algo que me cabrea muchísimo, pero me recuerda también la necesidad de seguir resistiendo y hacer cosas como, por ejemplo, este vídeo. Resumiendo, el intérprete representa al personaje. Y que no os confundan cosas que se pueden leer en Stanislavski, como que no hay que representar al personaje, sino que hay que ser el personaje. Esto es una cuestión de terminología, porque representación se usa ahí con la acepción común de la palabra y no con la filosófica. Según la acepción filosófica, si hay modelo al que imitar, hay representación. Y lo que hace un intérprete stanislavskiano, o una dominante o un sumiso que encaran su sesión interpretando un personaje a la stanislavskiana, es representación. Ahora bien, mirando más de cerca a Platón,
encontramos una tercera categoría ontológica, un punto de fuga a su teoría de las ideas que Deleuze detectó muy bien: el simulacro. Si pudiésemos expulsar del todo al simulacro y organizar toda la realidad en copias y originales, reinaría el orden y el aburrimiento más absoluto. Pero la cuestión es que no se puede, que existen también los simulacros, y por eso hay que crear la fe en la realidad, en la que solo tiene copias y modelos. Y por eso, desde aquí, como antirrealistas que decimos ser, nos quedamos con el simulacro como modelo de práctica artística, escénica siempre por performativa y del cuerpo, ya sea esta sobre BDSM o sobre cualquier otro matiz del uso del poder. ¿Pero qué es un simulacro? Muy sencillo, una copia que no quiere parecerse a ningún modelo y en este punto estas dos conjunciones significan ya lo mismo, ¡qué maravilla!, un original que no quiere ser el modelo de nada. Y esto quiere decir que un simulacro es dos cosas a la vez, un poco modelo y un poco copia. Las dos a la vez, pero ninguna de ellas completamente se performa como modelo o como copia, justamente lo que prohibió Aristóteles en su principio de no contradicción. Uno de los principios, ya sabéis que no hacemos historia, de todo esto, del mundo binario que tanto sufrimiento genera. A lo mejor en este punto os parece que el simulacro es algo un poco confuso. No pasa nada, relajaos y disfrutad de no saber qué es algo. De momento debería ser suficiente placer entender claramente qué no es un simulacro. Y no son simulacros ni un intérprete o un personaje stanislavskiano, ni una dominante o un sumiso que interpreten su personaje durante una sesión. Como bien dejó dicho uno de nuestros seguidores en comentarios, la dominación no es una actuación. De nuevo sobre la escena, el primer cambio significativo en este paradigma de representación de personajes lo podemos encontrar en Grotowski. Desde aquí siempre recomendamos leer los originales. De hecho, Hacia un teatro pobre de Grotowski es muy bueno y tiene partes brutales, como la parte en la que describe qué es el teatro para cada uno de sus actantes, público, directores, intérpretes. Decíamos que recomendamos leer los originales siempre porque son mucho más complejos de lo que comentamos aquí, que de hecho, vamos directos al grano. De hecho, lo que vamos a comentar aquí de Grotowski ya está en parte en los últimos escritos de Stanislavski. Pero ¿qué más da que la idea sea de uno o de otro? Una oportunidad más para no hacer historia y decir cuál es el origen o quién es el autor de esta idea. Lo que importa es que se genera un nuevo tipo de técnica donde el intérprete ya no busca el modelo en el personaje, sino que lo busca dentro de sí mismo. Al igual que Stanislavski encaja perfectamente en el modelo platónico, Grotowski, o el último Stanislavski, encaja perfectamente en el esquema cartesiano, en el que inaugura el mundo moderno. El occidental, claro, que siempre hubo vida más allá de Europa, aunque no nos lo contasen en el colegio. Descartes sitúa su primera certeza indudable, la que necesita para construir su método, el equivalente al principio de no contradicción de Aristóteles, dentro del hombre moderno mismo. El tan manido pienso luego existo es esa certeza. La base para construir conocimiento está dentro de uno mismo, al igual que en el intérprete grotowskiano. El modelo ha cambiado de sitio, pero la relación entre copia y original sigue siendo la misma, y sobre todo el exilio que sigue sufriendo el simulacro también es el mismo. Sigue siendo representación lo que hace el intérprete grotowskiano o lo que hace un sumiso que pretende ser él mismo en una sesión. Creemos que es mucho mejor y que nos hace más libres no saber del todo quiénes somos, para que podamos sorprendernos a nosotras mismas siempre, para que podamos ser o disfrutar de cosas que todavía no sabemos, para mantenernos como simulacros, para no saber ya cuál es nuestro modelo definitivo. ¿Y entonces qué? ¿No hay nadie desde la teoría teatral que lo haya entendido? Sí, tranquis. Todos los autores inteligentes, y Stanislavski y Grotowski lo son, han resistido en pequeños campos de batalla frente a la representación, porque en el fondo eran unos defensores de la poesía y en cierto punto también tenían que hacer ciertas concesiones al caos y a la ambigüedad. No podían ponerse del todo del lado de la razón ordenadora. Al fin y al cabo eran personas del mundo del teatro. También, por otro lado, hay autores que han resistido con mucha fuerza y mucho peso teórico a la representación, frente a Aristóteles o al Platón que esconde el simulacro debajo de la cama, acordaos. Bertolt Brecht y Samuel Beckett son claramente los más destacados. Pero para nosotras, el autor que más radicalmente se ha posicionado de nuestro lado de la trinchera, y por tanto, el que más se merece toda nuestra atención aquí, todo nuestro siguiente vídeo, es Antonin Artaud. Si lo vemos como un dispositivo de poder asimétrico consensuado, recordemos que esto es un canal de BDSM,
estaríamos sometiéndonos a sus ideas al aceptarlo como argumento de autoridad. Pues sí, ya dijimos que era beneficioso someterse a personas que estén en lo alto del dispositivo de poder asimétrico y que se lo merezcan. Así pues, para nosotros, el autor teatral al que más orgullosos estamos de poder someternos es Artaud. Pues bien, por hoy nada más. Ya hemos explicado qué autores no resisten al binarismo y hemos citado, eso sí, solo citado, cuáles puede que sí. Las razones detalladas de este agradecido sometimiento nuestro a los textos de Artaud las daremos en el siguiente vídeo porque queremos entrar en profundidad. Así que, nada más. Esperamos veros en otro momento o en otro sentido del mismo momento aquí, en el videoblog del PAAR, Práctica Artística Antirrealista número 1, Dominio Público. Si os ha gustado el vídeo, dadnos like, compartidlo, dejadnos comentarios, darle a la campanilla y sobre todo, no olvidéis que lo que hay no es todo lo que es.